Shalom, shalom a todos. Sean bendecidos en esta hora. Que nuestro amado Padre sea con cada uno de ustedes en este momento. Que Él pueda abrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, para entender qué representan estas fiestas de la primavera. Fiestas de la liberación, fiestas bíblicas, santas convocaciones que nuestro Padre ha querido que en este tiempo nosotros conozcamos, que nos ha puesto una cita divina, que nos ha marcado un día para encontrarse con nosotros. Con el permiso del cielo y de todos ustedes, quiero que cada uno de ustedes ponga la mejor disposición, tenga la mejor actitud para comprender estas fiestas, para que usted pueda entender el sentido de lo que es las fiestas de la primavera. Y es importante entender que las fiestas de la primavera enmarcan un entendimiento muy profundo y demandan de nosotros que tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto a agradar al Padre. No se trata de una religión, no se trata de un grupo religioso, de una doctrina, se trata de la palabra de nuestro Padre. Y es por eso que hoy hablaremos 4 aspectos muy importantes que envuelven esta festividad. Número 1 es la responsabilidad de los rescatados. Número 2 es la responsabilidad de nuestro Padre. Número 3, la Pascua como un alimento. Y número 4, la Pascua como un memorial. Y cuando hablamos de la responsabilidad de los rescatados, nos referimos a que el libro de Éxodo nos afirma claramente que cada jefe de familia debía tomar un cordero perfecto, un cordero sin mancha, sin arruga, el día 10 del primer mes del año. Ellos tenían que guardarlo durante 4 días y luego tenían que inmolarlo el día 14 a la caída del sol. Luego tenían que colocar la sangre de ese cordero en unas tazas y poner su sangre en las puertas. Luego tenían que tomar la carne de ese cordero, asarla al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas y comerla esa misma noche. Y la palabra dice que lo debían comer dentro de sus casas, vestidos y listos para viajar con sandalias puestas, y que debían comerlo apresuradamente. Y yo quiero que a medida que usted va escuchando esa clase, usted vaya haciéndose una idea de lo que eso significa en aquel tiempo. La vida del hijo mayor de cada una de esas familias dependía de la obediencia cuidadosa a las palabras que el Padre había expresado por medio de Moshe. Allí no había lugar para experiencias emocionales, para éxtasis, sino para tener un reposo en plena confianza en la promesa de que cada uno iba a estar en paz y de que nada sucedería en el interior de la casa, que había seguido las instrucciones precisas. Amados, quizás ellos tuvieron 1000 dudas, como hoy usted y yo las tenemos, pero ellos obedecieron al pie de la letra las palabras que el Padre había expresado por medio de Moshe. Y aquella noche de la salida de Misrayim, de Egipto, la sangre de ese cordero, el cual ellos habían aprendido a amar durante 4 días, era la que iba a proteger la vida de los primogénitos de esa casa. Y la misma justicia que se estaba encargando de los egipcios que habían rechazado las manifestaciones de Elohim, esa misma justicia era la que iba a salvar a los hebreos. Obviamente en cuyas casas donde hubo un cordero
ese cordero muerto, sustituyó la muerte del hijo primogénito que ellos tenían. Entonces, imagínense la ansiedad de los primogénitos durante aquella noche. Su vida dependía de que sus padres hubiesen seguido cuidadosamente las instrucciones recibidas. Es importante entender esto. Y por eso le digo, mientras que usted va escuchando esta clase, hágase un paralelo. Quizás esas familias tuvieron mucho miedo. La vida de su hijo mayor dependía de que ellos cumplieran a cabalidad lo que el padre estaba expresando a través de Moshe. Era su primera Pascua. Y sus hijos esa noche estaban expectantes de que sus padres hubiesen hecho el mandamiento, como Moshe les había indicado. Su vida dependía de ser obediente a una instrucción que quizás ellos no habían entendido completamente. Pero ahora hablemos del segundo punto, la responsabilidad del padre. Adonai por su parte era responsable de proteger a las familias que hubieran obedecido cuidadosamente con esas instrucciones. De manera que él tenía que, al pasar el ángel destructor, tenía que pasar por alto, por eso pesa significa pasar por alto, la sangre en las puertas de las casas. Y ese sacrificio era el que iba a proteger la vida de los primogénitos. Usted puede leer Éxodo 12, 13. La responsabilidad del padre era no equivocarse. No se escuchó al día siguiente un hebreo diciendo, es que yo puse la sangre y mi hijo murió. Porque el padre cuidadosamente pasó por alto las casas de aquellos que habían obedecido una instrucción que quizás al principio no habían entendido. Ahora, hablemos de la Pascua como alimento. La noche que el cordero fue inmolado, todo cambió para esas familias. Después de ese sacrificio hubo seguridad, hubo paz, hubo tranquilidad. Estuvieron ellos seguros. Esa noche se alimentaron de la víctima, de hierbas amargas, de pan sin levadura. Y el hecho de comer Pesach, palabra que se repite constantemente en Éxodo capítulo 12, implica no solo una conexión de algo intelectual o emocional en la celebración. No fue algo mágico o sin trascendencia. Ese cordero sacrificado tenía que ser comido, de manera que dentro de los cuerpos pasó a ser parte de cada hebreo. Cuando ellos se alimentaron de ese cordero, el cordero pasó a ser parte de ellos mismos. Y esto nos da una importante lección de identidad. La Pascua no consistió en sacrificar la víctima, sino que cada individuo tuvo que comer una parte de esa víctima, llegando a ser uno con ella. El aspecto número 4 es la Pascua como un memorial. La salida de la esclavitud ocurrió una sola vez y para siempre. El primer Pesach no puede ser repetido. Tampoco la sangre del cordero puede ser de nuevo colocada en las puertas, porque ellos salieron una sola vez y para siempre. Pero el Padre declaró en Éxodo 12:14, esto les será por memoria, estatuto perpetuo por todas las generaciones. Entonces Pesach es un memorial de ese momento crucial que vivieron nuestros patriarcas en Egipto. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué nosotros debemos celebrarla? Yo le voy a responder, porque al nosotros volvernos a nuestro Padre, hemos sido injertados en Israel. No es cuestión de religión, de doctrina, de dogma, de creencia. Ahora nosotros somos parte de su pueblo apartado. Dice Romanos 11:17, algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, llegando a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. De la misma forma,
que Israel salió una vez y para siempre de Egipto. Nuestra conversión es una sola vez. Usted no puede convertirse una, ni dos, ni tres veces. Eso ocurre una sola vez. No puede ser repetida. Si Adonai pidió al pueblo que no dejaran de recordar la salvación de Misrayim, de Egipto, la pregunta que yo te quiero hacer, ¿no querría que de una u otra manera y reverentemente nosotros también hiciéramos memoria del sacrificio de su hijo Yeshua? Así como Él le mandó a ellos que por todas nuestras generaciones recordáramos la salida de Egipto, ¿no tienes tú un motivo para de una manera formal, con reverencia, hacer memoria del sacrificio de tu Salvador? Y es por eso que la celebración de Pesach es importante en mi vida y en la tuya. Al igual que los israelitas en Egipto, nosotros tenemos una responsabilidad como rescatados. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Volvernos a Adonai, arrepentirnos, en hebreo teshuvá, y vivir en obediencia a sus instrucciones y a sus mandamientos. El libro de Juan en el capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Una vez que nosotros nos volvemos al Dios de Israel, nuestra vida está asegurada por la sangre de Yeshua. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Y tal como las casas de los hebreos allá en Egipto estuvieron protegidas por la sangre del Cordero, al igual que en esa primera Pascua, al igual que en ese primer Pesach, hoy tampoco es un asunto de emoción, de sensaciones. Nuestra creencia es objetiva, no es subjetiva, no depende de emociones o de sensaciones. Nos es prometida la vida eterna. Sin embargo, Juan está diciendo claramente que una vez recibida tal promesa, nosotros somos responsables de vivir en obediencia a Yeshua. Y lo vuelve a enfatizar en la primera carta. En esto sabemos que hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, este verdaderamente se ha perfeccionado en amor de Adonai. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Yohanan 2 del 3 al 6. En resumen, la responsabilidad del Padre es darnos vida por medio de Yeshua. Esa es la responsabilidad. Así como Él tuvo la responsabilidad de pasar por alto en las casas donde habían cumplido obedientemente la palabra. Hoy su responsabilidad es darnos vida por medio de Yeshua. ¿A quiénes? A los que obedientemente cumplen con su palabra. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Volvernos hacia Él y vivir en obediencia. Yeshua es nuestro alimento, así como ese cordero fue el alimento de ellos. Igual que los israelitas comieron el cordero, nosotros necesitamos comer su palabra para que ella llegue a ser parte de nosotros, de manera que cuando actuemos, pensemos y reaccionemos, lo hagamos tal como Él lo hizo. Eso fue lo que Él quiso decir. Yeshua les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Juan 6:53. Entonces, para tener la vida es indispensable apropiarnos del cuerpo y de la sangre del Mesías, para que llegue a ser, ¿qué? Parte en nosotros. Y usted que creció en una iglesia cristiana, que creció con una mente grecorromana, esto para usted es algo que es difícil de comprender. Pero Yeshua les dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, Él no estaba pidiendo que fuéramos carnívoros. Él estaba hablando de su palabra. Es indispensable apropiarnos de su palabra.
para que Él llegue a ser parte de nosotros. Si usted no deja esa mentalidad que le impide ser uno con el Mesías, entonces usted debe redefinir su fe, porque eso no es cuestión de religión. Usted no puede decir hoy, como dicen muchos en las religiones, ya no me gusta el cristianismo, me voy para el catolicismo, ya no me gusta tal iglesia, me paso para la otra. No, es una sola fe la que da la salvación. De la misma manera que los alimentos son asimilados por nuestro cuerpo y luego se transforman para llegar a ser parte integral en nosotros y darnos vida, la palabra del Padre, que es Yeshua, Yeshua es la Torá hecha carne, la Torá viviente, necesita ser asimilada por nuestro espíritu, para que tomando el control de nuestra alma, nosotros podamos vencer. ¿Y qué debemos vencer? Vicios, debilidades, etcétera. Y poder ser transformados para hacer luz en este mundo decadente, envuelto en tinieblas. Si usted no ha hecho una rectificación de su alma, si no ha trascendido, si no cumple verdaderamente su palabra, yo le pregunto, ¿tienes autoridad para ir a transmitir una salvación de la cual tú mismo no estás seguro que tienes? Eso es cumplir el propósito de Adonai para cada uno de nosotros. Es entender que la palabra debe hacerse una conmigo, al punto que yo pueda vencer, ser transformada, para poder ser luz en este mundo envuelto en tinieblas. La responsabilidad va más allá de tú decirle a alguien que Yeshua murió en el madero. Si tú no tienes autoridad, el oponente, ¿qué va a hacer con esa palabra que sale de tu boca? ¿Sabías tú que las palabras que salen de tu boca son un boomerang? Si no encuentran dónde llegar, se van a devolver y te van a golpear fuerte y en el momento en el que tú menos te imagines. Es importante entender espiritualmente las fiestas. Porque entendiendo nosotros espiritualmente las fiestas, vas a poder celebrarlas con sinceridad y con verdad. No son un peso, no son una carga. La vida de los primogénitos dependía de que ellos, aunque tuvieran dudas, fueran obedientes a las palabras expresadas por el Padre a través de Moshe. Hoy nuestra responsabilidad, la vida misma de cada uno de nosotros, de nuestra generación, depende de que seamos obedientes a su palabra. Con dudas al comienzo, pero con una mente abierta para trascender. La levadura que tipifica el pecado debe ser quitada no solo de nuestras casas, sino también de nuestros corazones. La sinceridad, que significa pureza, y servir a Adonai con un corazón puro, supone que cada uno de nosotros debe deshacerse del pecado en nuestras vidas y separarse de todo mal que pueda tener una influencia de corrupción en la vida del creyente en Yeshua. ¿Te crees apto para ir a dar una palabra de salvación a alguien? ¿Tu atmósfera profética va a ser una influencia de corrupción en la vida de esa persona o una influencia de bendición? Porque el tema es que tenemos que trascender mentalmente. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de que te salves tú y luego salves a tu familia. El que primero debía entender Pesaj era el padre de familia, el líder del hogar. Tú eres el líder de tu propia casa, de tu cuerpo, de tu templo. Y luego él ordenaba a lo demás. Históricamente el pueblo de Israel sabía que celebrar esta conmemoración, este Moadín, implica una separación total de la religión, de las costumbres y de la esclavitud de Egipto, así como de la gloria, de la sabiduría y del esplendor mundano. ¿Crees acaso que a mí no me dejó o no me tocó olvidarme de los 5 pasos para ser salvos, de todo lo que aprendí en los institutos bíblicos, de todo lo que aprendí en los discipulados, de todo lo que aprendí de grandes pastores
de Guillermo Maldonado y de toda esa cantidad de personas. A mí me tocó separarme de la religión, de las costumbres, de la esclavitud del mundo, así como de la gloria, de la sabiduría y del esplendor de este mundo. Y lo sigo haciendo todos los días para la gloria del Padre, porque es un proceso continuo. Los hijos de Israel tomaban la masa antes de que se leudara, ya que no podía permanecer por mucho tiempo ellos en Egipto, entonces cogieron la masa antes de que se leudara. Y no había tiempo para que la levadura hiciera el efecto en la masa. Tenían que hacerlo rápidamente. ¿Qué crees tú que te dice eso a ti en este día? Éxodo 12 del 34 al 39 dice: el pueblo cogió su masa antes de que se leudara y envolvieron sus tazones de amasar en sus ropas sobre sus hombros. Los hijos de Israel habían hecho lo que Moshe había dicho. Ellos habían pedido a los misrayinim que les dieran joyas de oro y de plata. Y Adonai había vuelto a los egipcios tan favorablemente dispuestos hacia ellos, que ellos les dieron todo lo que pedían. Y así sacaron ellos a los egipcios. Los saquearon completamente. Dice el 37, los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot, algunos 600,000 hombres a pies, sin contar niños. Imagínate la escena, mujeres embarazadas. También fue con ellos una multitud mixta, como también animales de cría y grandes números, ambos de rebaños y manadas. Entonces hornearon, dice el 39, tortas de matzá, de la masa que habían sacado de Egipto, puesto que no estaba leudada. Porque los egipcios habían echado de Egipto a todos los israelitas rápidamente después que se dieron cuenta que sus hijos habían muerto. Y no había tiempo de preparar nada. Dejaron sus casas, dejaron sus prendas de vestir. Solamente se llevaron lo que los egipcios le habían dado. Te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a escuchar la voz del Padre y hacer lo mismo hoy? Como discípulo de Yeshua, debemos huir de los caminos y de las filosofías de este mundo, que son contrarias a las Santas Escrituras. Bástate ya de luchar en contra de esta creencia. Bástate ya de contender con la palabra del Padre. Bástate ya de decir es difícil, no puedo. La sinceridad implica pureza, implica separación, implica dolor, implica santidad. Primera de Corintios 5 del 7 al 8 dice: despójense del viejo jamés, es decir, de la vieja levadura, para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura. Por lo que nuestro cordero de Pesach ya fue sacrificado. Vamos a celebrar el Seder, es decir, la orden, la fiesta de Pesach, no con un jamés sobrante, no con una levadura de maldad y de perversidad, sino de matzá de pureza y de verdad, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, del 7 al 8. Rachaulo o Pablo, como usted le conoce, no habla nada aquí de una santa cena o de una comunión o de una Eucaristía. Vemos que las congregaciones que se formaron de Efraín, regresando a Israel, estaban hablando de Pesach, los primeros creyentes, y Pablo les enseñó a guardar las festividades del Padre, porque él mismo las celebró siempre. Esto es Torah. Por tanto, Pablo nunca dijo tal cosa como ya no estamos bajo la ley, refiriéndose a la Torah. Eso es otra cosa que vamos a aprender más adelante, porque usted tiene que entender que la mayor parte del Nuevo Testamento fue manipulada. El Padre guardó la Torah, y lo que no compagina con lo que dice la Torah, definitivamente fue manipulado. Santificar significa hacer santo, purificar, consagrar, ser santo tú y hacer santo lo que estás haciendo.
Tu Pesach debe ser kosher, debe ser santo. Debes consagrarla. Los creyentes somos santificados al obedecer la palabra del Padre. Y la palabra del Padre es la Torá completa. Los 5 primeros libros que tú conoces como el Pentateuco, los profetas, Brit Hadashah, que tú conoces como Nuevo Testamento, el Tanaj completo. Pero cuando tú te leas toda la Torá y vayas a unos versículos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que contradicen la Torá, entonces ya tú vas a saber que eso no pudo estar allí, que los discípulos no pudieron decir eso porque ellos eran obedientes a la palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 17, del 17 al 19, dice: sepáralos para que sean santos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Por amor a ellos me he separado a mí mismo para ser santo, para que ellos también sean separados para ser santos por medio de la verdad. Lo primero que ocurre en la vida de un creyente es ser separado. Y separado es separado, mi amado. Por eso es que tú entras en un desierto. ¿Para qué? Para que seas santificado por medio de la verdad. Y la palabra es la verdad. ¿Cómo puedes ir al mundo si primero no has sido separado y no has sido santificado por medio de la verdad? Él dice: tal como tú me mandaste al mundo, yo los mando al mundo. Pero primero dice: sepáralos para que sean santos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Para que tú puedas ser luz para otro, primero tienes que ser separado y santificado por medio de la verdad. Es un orden que el Padre establece. Hechos capítulo 20, verso 32 dice: y ahora tengo que entregarles al cuidado del Adón, es decir, del Señor, y al mensaje de su amor y bondad, porque los puede edificar y darles una herencia entre todos aquellos que han sido separados por Adonai. Trabaja en ti, trabaja en comprender esto. Segunda de Crónicas 30:15 dice: entonces sacrificaron el cordero de Pesach el día 14 del segundo mes, y avergonzados de ellos mismos, los sacerdotes y los levitas se arrepintieron y se purificaron y trajeron ofrendas quemadas a la casa de Adonai. En Segunda de Crónicas, ¿por qué los sacrificaron el segundo mes y tuvieron que arrepentirse y purificarse? Porque el primer mes estaban en problemas. Ahora, pero entonces dice en Segunda de Crónicas 35 del 1 al 6 más adelante: guardaron pesa para Adonai, su Elohim, y sacrificó el cordero de pesa en el día 14 del primer mes. Y asignó a los sacerdotes en sus puestos y los animó a ejecutar el servicio en la casa de Adonai. Ya había templo, ya se empezó a organizar todo y ya todo se empezó a hacer en las fechas estipuladas. Éxodo 19 del 10 a 14 le dijo el Padre a Moshe: ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque el tercer día Adonai descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Pondrás límites para el pueblo todo de alrededor y dirás: tengan cuidado de no ir a la montaña ni aún tocar su base. Cualquiera que toque la montaña de cierto será puesto a muerte. Ninguna mano la tocará. Moshe descendió de la montaña y apartó al pueblo para el Padre, y ellos lavaron sus ropas. Y tú puedes seguir leyendo. Éxodo 28, 39, 41, Levítico 8, 30, Levítico 11, 44, Levítico 27. Lee todas estas citas bíblicas para que entiendas que hay que ser apartados, que hay que dedicarnos como un pueblo santo. Esto no es a la ligera. Esto es despertando. Y este retiro, este despertar, esta separación, esta santificación es un desafío. Y si no somos capaces de afrontarlo, habremos fallado en una importante tarea y estaremos peor que si no hubiésemos recibido dicha iluminación de la Torá. Entre otras cosas, ¿verdad?
porque es como si no hubiésemos recibido la salvación. Es como si el Mesías no hubiese muerto. Si no somos capaces de dejar nuestra comodidad, nuestras propias costumbres, todos los argumentos que ponemos, nuestra predisposición para cumplir la Torá, no seremos capaces de despertar, de trascender, de dejar de ser simplemente humanos. El Éxodo es un importante ejemplo del despertar de las alturas. Es cierto que Israel había sufrido mucho, pero no tenían el poder espiritual necesario para salvarse a sí mismo. Es cierto que tú y yo hemos sufrido mucho, pero no tenemos poder para salvarnos a nosotros mismos. No hemos podido. La misión de Moshe, los milagros, las plagas, fueron en gran medida un despertar de las alturas. Los miembros de Israel se sentían como transportados sobre alas de águilas. Ellos lo dicen en el libro de Deuteronomio. Y salieron de Egipto con fuerte mano elevada. ¿Cómo crees tú que ellos caminaron rápidamente sin ser alcanzados? Llevaban niños, llevaban animales. Verdaderamente el Padre los transportó sobre alas de águila. Y ellos lo hicieron siguiendo a Dios hasta el desierto, sin pensar en sí mismos, sin pensar en lo que estaban dejando atrás. Pero como era de esperarse, de tanto en tanto, ellos sentían que Dios les había abandonado porque era una prueba dura y fuerte. Imagínate tú en el medio del desierto dejando todo lo que tienes en este momento. Y tal era el desafío de su fe, la que debían recrear con sus propios recursos. El hecho de haber fracasado en tantas oportunidades por la cual le dan tanto paro al pueblo de Israel cuando los religiosos predican, demuestra que no fue una tarea fácil. Y si tú te estás haciendo el paralelo a medida que estás escuchando la clase, debes entender que no fue fácil, porque no es fácil. Pero con el tiempo y gracias a que decidieron creerle al Padre, lograron el nivel espiritual necesario y llegaron a merecer estar ahí en el monte Sinaí para aceptar su destino como pueblo de Elohim. Se santificaron esos 3 días y al tercer día el Padre descendió. Nos fue enseñado que nuestros padres estuvieron presentes en el monte Sinaí, cosa que es cierta. Sin embargo, cada uno de nosotros debe aceptar nuevamente ese pacto. Ese pacto se renueva en Shavuot, al contar de los 50 días del Omer, que esa va a ser la próxima clase que aprendamos. Es el finalizar de Pesach. Aunque está presente dentro de nosotros ese pacto a través de la sangre de Yeshua, debemos redescubrirlo. La noche del éxodo de Egipto se nos ordenó comer el sacrificio de Pesach, pero se nos ordenó comer deprisa, rápidamente. Y los sabios explican que la Shekinah de Dios también tenía prisa en hacer justicia. Eso simboliza despertar. Israel no podía obtener la salvación desde su propio esfuerzo espiritual, así como tú y yo no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Por lo que el Padre, por así mismo, tuvo que decir: voy a pasar por alto. Ustedes sean obedientes y yo me encargo de lo demás. Había llegado la hora de que ellos fueran redimidos. Nosotros, si Yeshua no viene, fuéramos capaces por nuestras propias fuerzas, al igual que ellos. Y sin embargo, nuestra redención futura, aunque va a ser un éxodo, no será de manera apresurada. Dejaremos el exilio, escaparemos, marcharemos ordenadamente con el Padre a la cabeza, tal como lo describe el profeta Jeremías. Entonces debemos prepararnos para esa libertad. Si la redención de Egipto no hubiera sido posible, definitivamente si ellos no se preparaban, tuvieron que realizar un esfuerzo, enfrentar desafío para demostrar que eran merecedores de ese despertar, de esa libertad. Y ese fue el sacrificio de Pesach. No era algo sencillo de realizar.
Se requería mucho coraje, significaba sacrificar al Dios de los egipcios en su presencia. El acto de despertar fue lo que encendió el despertar divino. ¿Y qué es eso? El acto de querer ser obedientes. Por eso dice, de esta manera ustedes maten el sacrificio de Pesach y yo mataré a los primogénitos de Egipto. Ellos tuvieron que actuar primero para que el Padre actuara después. La redención futura precisa ciertamente una disposición previa de nuestra parte. La única manera de prepararnos para el retorno de Mashiach es reduciendo al mínimo ¿qué? El egoísmo, es despojándonos de la mentalidad que tenemos. Queremos promesas, queremos ver resultados. Hoy quiero decirte, enfermo o no, vas a ser redimido. El tema no se trata de que vivas en abundancia, sin trabajo con trabajo, sin promesas que tanto reclamas. El tema es redención. Esto va más allá de algo físico, de algo material. La única manera de prepararnos para el retorno del Mesías es reduciendo el egoísmo, despojándonos de la mentalidad que tenemos, avanzando a la luz, y esa luz es la Torá, sin dudas, sin cuestionamientos, como caminó Abraham, Moshe, Josué, el mismo Yeshua. Tienes muchas cosas que preguntar, sí, pero abre tu mente, úngetela, dile, Padre, permíteme trascender. Yo no quiero dudar, ¿sabes? La mayoría de las dudas que yo te encuentro es porque tú misma tienes duda. Tienes miedo de estar en un camino equivocado, apague y vámonos. Porque esto no es una religión, ¿para dónde vas a ir? Si decides que no es la Torá, ¿qué excusa le vas a dar al Padre? Cuando yo esté delante del Padre y Él me pregunte, ¿por qué guardaste sábado? Yo le voy a decir, en tu palabra está escrito. ¿Qué va a decir la persona que no lo guarda? Porque se me predicó, un hombre me dijo que la Torá había sido abolida. ¿Quién crees tú que va a tener justificación? Y esta enseñanza la he querido hacer muy profunda para que entendamos el significado y la gran importancia que tiene celebrar las fiestas de la primavera. No es una carga, mi amado. No es una carga. Te amo mucho. Te bendigo en gran manera con toda bendición de lo alto. Shalom, shalom.